de este mes, Dios mediante. Hay que hacer las conexiones y preparar lo que vamos a hacer ahí en ese lugar. Los que sientan que tienen ese llamado de Dios de ministerial, de servir en las cárceles, pueden agregarse a los hermanos Oliver y al hermano Samuel y los demás que se hayan conectado ahí, Andri. Pueden hablar con ellos para coordinar el día final de mes. ¿De acuerdo? Excelente. Yo quiero que busquen en su Biblia Romanos capítulo 7. Vamos a leer el versículo 18. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Amén. Padre, gracias te damos. Gracias por tu palabra, gracias porque tu palabra es vida, es lámpara a mis pies, lumbrera a mis caminos. Aleluya. Lléname a mí para que mis hermanos reciban de lo que tú me das en este día, se vayan edificados en el Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Bueno, el libro de Romanos, para una ligera introducción, el libro de Romanos fue escrito en el año 67, cuando Pablo ya estaba en su tercer viaje. Fue escrito desde Corintios, se lo escribió a los romanos estaban en su apogeo en el imperio, y había una creciente disensión, primeramente entre los cristianos que ya habían aceptado a Jesucristo, tanto gentiles como judíos, y también de los que no lo eran y que le servían a otras religiones, también con mucho crecimiento en la parte de la separación de Dios. Y Pablo en este momento le envía esta carta a ellos con una serie de explicaciones respecto a cómo debieran ser los hermanos y cómo trabaja el pecado. Recuérdense que todavía estaba muy reciente, estamos hablando del año 67, ya después que Cristo se había manifestado, y la ley, mucha gente que todavía estaba judaizando tenía problemas en cuanto a lo que era el pecado después de Cristo y antes de Cristo. Y Pablo le escribe esta carta dando una explicación, utilizándose él como persona respecto a los sentimientos de un cristiano espiritual y un cristiano que no lo es, y la lucha que el hombre lleva en cuanto al pecado para poder enfrentar la vida desde la óptica teológica. Porque sabemos que cuando nosotros nos convertimos al Señor entra una lucha muy fuerte dentro del ser humano. Entonces Pablo reconoce que por naturaleza humana no hay bondad en su carne. Cuando nosotros utilizamos el concepto de carne, el hombre normalmente, nosotros utilizamos dos significados. La carne como la vemos tal, la carne, ¿verdad? Tejido, hueso, sangre. Pero también hay un concepto para carne que no tiene que ver con esta que nosotros miramos.
por eso es que muchas veces la gente entra en confusión. Porque en el pecado, cuando el pecado entra a la humanidad, que entró por Adán, el pecado entró en la conciencia, no entró en la carne. O sea, a Adán no se le dañó un brazo, ni un pie, ni nada de eso. Cuando nosotros hablamos que la carne es lo que es dañino, nos referimos a la carne literal. Y por eso a través de la historia, muchas sectas religiosas, y por interpretaciones erróneas de la Biblia, la interpretaban literalmente, se mutilaban. Mucha gente se cortaba parte de sus miembros como una manera de subyugar la carne a la obediencia a Cristo. Y por eso cuando Jesús dice que si alguien te da una bofetada en una mejilla, que le ponga la otra, y que si tu ojo te es ocasión de caer, que mejor te lo saque. Mucha gente llegó a hacer ese tipo de mutilación para agradar a Dios. Pero el concepto está que para agradar a Dios tú no lo puedes hacer con méritos humanos. Tú no lo puedes hacer con razonamiento humano, porque el hombre tiene una lucha constante en su interior, y esta lucha se refiere a lo carnal y a lo espiritual. Y no es que la carne quiere matar a lo espiritual literalmente física, no, es la lucha interna, porque ¿de dónde vienen los malos pensamientos y los malos deseos? Es del corazón. Entonces la lucha interior entre la carne y el espíritu es interior, no es exterior. Se manifiesta exteriormente, pero la lucha es interior. Por eso es que cuando la gente comienza, y ya Jesús comienza a decirle a la gente que las cosas no son literales como era en la ley sí era literal, pero la ley no te podía inculpar a ti de pecado si no te encontraba. Entonces la ley fue para una santa palabra dada a los hombres, para que el hombre se pudiera ver en el espejo del pecado. Es como una revelación del pecado al hombre. Pero luego cuando Cristo viene, que introduce el cambio en el corazón del hombre, entonces aquí la ley viene siendo revelada en el corazón del hombre. Entonces aquí ya no hay la ley de que alguien anda detrás de ti para ver lo que tú haces. Aquí es Dios mismo en el corazón tuyo, con lo que tú has abrazado la promesa de Cristo. Entonces Pablo, en este contexto, comienza a hablar porque él desea hacer las cosas bien, pero no puede, porque hay una lucha interna. Y es lo que el hombre espiritual y el hombre carnal enfrenta, porque hay una serie de pensamientos, como si el hombre interior estuviera peleando uno con el otro, y comienza a querer combatir. Como decía el hermano Samuel en el culto de anoche, el que gana más es el que tú alimentes más, es el que sea más fuerte. Entonces si tú alimentas más la carne, la concupiscencia, entonces va a crecer lo malo dentro de ti. Entonces Pablo quiere explicarle esto a los romanos. Entonces dice una serie de cosas para preparar el terreno para el capítulo 8, donde habla de vivir en el Espíritu. Es como preparar la antesala para lo que es el hombre carnal, el hombre que lucha contra sí mismo para agradar a Dios. ¿Tú sabías que por tu mérito tú no puedes ser salvo? ¿Tú sabías que tú no fuiste que buscaste al Señor, que fue el Señor que te buscó a ti? Entonces cuando nosotros venimos a los pies del Señor, nosotros venimos con una serie de situaciones que nos tenían arropado en el pecado, nos tenía como el hombre natural. Por eso Pablo pone definición de lo que es el hombre natural y el hombre espiritual. El hombre natural no puede discernir lo que es bueno ni lo que es malo. Para el hombre natural, el pecar es algo normal en su vida, porque no le ha resplandecido Cristo. Pero al hombre que ya Cristo le resplandece, entonces comienza una lucha interior, porque ya está revelado Cristo en el corazón del hombre. Entonces comienza una batalla constante. Y usted, cuando el pecado le asedia, usted tiene una batalla interna espiritual donde usted dice no quiero hacerlo, pero la concupiscencia te dice hazlo, pero el agradar a Dios te dice no lo haga. Entonces tú quieres agradar a Dios, pero por el deseo de tú querer hacerlo no puedes lograrlo. Entonces por eso es que es tan importante andar en el Espíritu, porque el que anda en el Espíritu
vive apartado de los deseos de la carne. Por lo tanto, no quiere nunca agradar a la carne, porque es espiritual. Entonces Pablo se encuentra con esta ley, que es lo que ya es revelada en el corazón del hombre, comienza a pelear consigo mismo. Y es la batalla que cada uno... Yo he escuchado gente que se acercan y me dicen: pastor, no puedo, tengo una debilidad muy fuerte. Las debilidades solamente pueden ser superadas en la presencia de Dios. Sin la presencia de Dios tú no puedes por tu fuerza pelear contra nada ni contra nadie. Porque solamente es con el Espíritu Santo de Dios que tú puedes vencer. Es por eso que nosotros no podemos decir: yo con mi fuerza. Nunca te jactes de que tú eres espiritual. Yo con mi fuerza voy a hacer esto. No, porque yo sé quién soy. La carne no tiene mérito para vencer al Espíritu. El Espíritu tiene que estar elevado para que la carne pueda ser vencida. Entonces, ¿cómo puede superar esta lucha? Lo primero es que dice en Juan, primera de Juan, capítulo 1, verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Lo primero es que el hombre, aun siendo cristiano, no puede decir que no peca, que no está en pecado. Hay una falsa doctrina por ahí que la gente dice que yo soy santo. Somos santos. Hay que entrar en el contexto de esa santidad, porque hay una lucha continua y aquí hay un decreto. Y Romanos 3:23 lo dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, cuando entramos en Cristo, que abandonamos el pecado. Pero una vez usted vino a Cristo, ese pecado va a seguir asediando. Ese pecado no se quedó allá. Es cierto que las cosas viejas pasaron, todas fueron sepultadas, las cosas malas, y ya entra el hombre nuevo, el nacimiento, nuevo nacimiento. Pero en este nuevo nacimiento hay una batalla continua, que es aquí donde Pablo quiere diferenciar, porque en este tiempo había unos cristianos que se creían superiores a los demás. Unos cristianos que, porque eran cristianos, le servían a Cristo, estaban en la gracia, invalidaban todo lo que los demás hacían, y para ellos no tenían importancia. Entonces Pablo comienza a diferenciar cómo es que el hombre comienza a pelear las batallas internas entre lo bueno y lo malo. Es importante entender que el creyente aún tiene la posibilidad de pecar. Y esto no le digo, no es que es la posibilidad de que usted lo quiera hacer, es que tiene, porque ¿cómo se le inculca de pecado? Al que está en Cristo. Porque si usted es un hombre natural, usted no está en ese paquete. Pero el que está en Cristo tiene que cuidarse, porque tiene la posibilidad de pecar. Entonces es importante que hay que andar en el Espíritu, como dice Romanos 7:18, donde leímos: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Oiga, ¿quién es que lo está diciendo? No es un hombre común. Le estoy hablando del apóstol Pablo. Dice: no mora en mí, porque el querer el bien está en mí, pero no en hacer. ¿Cuántas cosas buenas nosotros queremos hacer? Pero de querer hacerlo y la actitud de hacerlo son dos cosas diferentes. Entonces es una lucha continua que nosotros tenemos. Y es importante entender que si nosotros no velamos continuamente, no podemos desarrollar ese hombre espiritual al cual Pablo se está refiriendo. Es importante velar para poder hacerlo. Dice en Juan, primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, o sea, nos está dando las herramientas para nosotros poder entrar y alcanzar esa limpieza espiritual que Pablo quiere revelar. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, lo primero que tiene que haber en nosotros es un reconocimiento.
cómo estamos delante de Dios. Si tú quieres pasar de ese hombre carnal a hombre espiritual, porque hay una lucha continua. Y lo lindo que muchas veces tú lo sabes, tú te das cuenta, pero no haces nada para provocar un cambio. Dice 1 de Juan 1:9 que hay que reconocer el pecado. ¿Y cómo ese pecado se puede reconocer? Velando, porque si no vela, caerá. Dice en Mateo 26:41, que dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, su espíritu quiere agradar a Dios, pero la carne no quiere. La carne es débil. Nosotros estamos compuestos internamente de dos fuerzas, entre el bien y el mal, que entraron cuando el hombre, por desobediencia, accedió a lo que no debió acceder cuando Dios le prohibió. Entonces, luego que el hombre comienza a conocer el bien y el mal, entonces comienza esa lucha interna. Y usted dice: no sé por qué, pero yo vivo con una batalla continua, porque yo era bebedor, dejé de beber, pero la cerveza me jala. Es el hombre interior. No es la carne que te dice, porque no es el brazo que te dice vamos allá. Esa concupiscencia interna, a esa carne que Pablo se refiere. Porque nosotros decimos: no, que la carne, que hay que mayugarla, y por eso mucha gente comenzó a cometer errores, poniendo la carne en sacrificio corporal, pero internamente no pasaba nada. Porque internamente es donde está la batalla. Y Pablo a eso es que se refiere, que hay una batalla interior, y esa batalla tú tienes que vencerla reconociendo cuando ese pecado está a flor de piel para acabar contigo. Porque en la ley el pecado era visto cuando se manifestaba y buscaban testigos. Si tú estabas solo no pasaba nada, pero si buscaban un testigo, hasta falso, a ti te condenaban. Aquí en la gracia la ley es revelada en el corazón tuyo. Aquí es Dios que está mirando tu pensamiento, y es por eso que aquí ya tú puedes ser homicida sin haber ejecutado el hecho. Porque en el corazón tú andas conectado con Dios y andas revelando lo que hay adentro. Por eso cuando tú hablas mal, le deseas mal a alguien, tú eres un homicida a Dios. Cuando tú sales a hablar de la gente que no pueden defenderse, cuando tú sales a hacerle cosas malas a alguien, hablando, diciendo cosas y deseando en tu corazón cosas malas para ellos, tú eres un homicida. No lo digo yo, lo dice la palabra. Ah, pero que yo no he visto que fulano haya hecho nada. ¿Y el corazón cómo está? Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién es que lo ve? El Señor. Entonces nuestro corazón tiene que estar limpio. Hay una batalla continua. Una batalla continua. Y estamos hablando a la iglesia de Cristo, no le estamos hablando al hombre natural, porque el hombre natural no le son reveladas estas cosas, por lo tanto es natural. El hombre natural va y se pone a un espejo, se para y se mira, se arregla y se va a dar la espalda. Al ratito ya no se acuerda cómo era, porque es natural. Pero el hombre espiritual siempre está conectado de la verdad, que es Cristo Jesús, Señor nuestro, y camina conforme al Espíritu. Y es por eso que tenemos que velar y orar para que no entremos en tentación. Porque el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Usted dice: voy a ayunar mañana. Comienza la batalla interna. No puede, y tú vas a coger, mira, el estómago te hace no puede, el dolor, la molestia, te llaman, tienes problemas, te da dolor. Si dice que va a orar, te duelen las rodillas, te cansa, te da sueño, porque el espíritu quiere, pero la carne es débil. Entonces hay una batalla continua, y eso es lo que Pablo quiere revelarle a ellos, a los romanos, en esta carta. Entonces es importante ver que nosotros tenemos una caída y una restauración. Entonces, una vez tenemos esta restauración, nosotros tenemos que permanecer restaurados. Tú no puedes restaurarte en el Señor, decir que tú eres cristiano
y estar peleando continuamente y haciendo las cosas que a Dios no le agradan. Tú debes buscar la restauración continua para que tú vivas en el Espíritu, porque para eso es que se busca el hombre espiritual. El hombre espiritual anda conforme al Espíritu. Entonces, si queremos andar conforme al Espíritu, tenemos que hacer estas cosas. Hay un problema también, porque el hombre, el creyente caído, es profundamente infeliz. Una vez usted ha conocido a Cristo, no hay una cosa que haga sentir más miserable a un hombre o a una mujer que después de haber conocido a Cristo y haberse limpiado, caído. Lo hace sentir infeliz, lo hace sentir miserable. Gloria al Señor. Dice en el Salmo 32, versos 3 y 4, dice el salmista: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Eso decía el salmista, aleluya. En un momento de angustia, cuando pecó, se dice que este salmo fue escrito cuando David cometió el pecado con Betsabé y se convirtió en homicida, que mandó a matar a un niño, lo mandó a poner delante, y ese pecado le estaba carcomiendo los huesos. Dice que se envejecía, porque el pecado envejece a la gente. Después que usted se puso bonito, que el Señor lo limpió, entonces volver atrás al pecado, usted se comienza a envejecer de nuevo y comienza a perder el brillo, ese brillo de la salvación, esa luz que el Señor ha depositado en su vida. Es importante que nosotros entendamos esto, la lucha que tenemos continuamente entre el bien y el mal. Eso es lo que el apóstol Pablo quiere revelarnos en este día. Es importante también entender que una vez usted haya fallado, la confesión tiene que ser genuina. Debe de ser sincera y profunda y dispuesto. David, en el Salmo 51, del 7 al 12, donde también habla referente a este mismo acontecimiento en la vida de él, dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Aleluya. Le está hablando con lo más íntimo de su corazón, con su anhelo más profundo, con su deseo más expuesto a alcanzar la maravilla, la misericordia de Dios. Hermano, después que usted ha abrazado la promesa de Dios y que usted cometa una falta de esta magnitud, ¿cómo se siente el corazón? Se siente destruido, se siente abatido. Cuando el profeta Natán se le apareció a David, que comienza a entrarle como con una comparación de alguien que no era él, pero como era un hombre, gloria a Dios, espiritual, que siempre estaba agradando a Dios, inmediatamente recibió la seña de que era él que había cometido la falta. Reconocer la falta es de sabio. Hay que ser sincero delante de Dios. Hay que reconocer, porque de la única manera que Dios limpia y restaura es cuando reconocemos delante de Él, con sincera profundidad de nuestro corazón. Dios mira el corazón, conoce las debilidades de cada uno.
Pero Él quiere ver un corazón dispuesto, humillado delante de Dios, que reconozca que Él es el que tiene el poder y la autoridad para limpiar, para cambiar, para sanar, restaurar y limpiar todo lo que está destruido. Dice el Salmo 32, verso 1 y verso 11. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Vemos aquí un hombre que está alcanzando la misericordia de Dios. Cuando el corazón está alegre, que está cerca de Dios, está gozoso, se alegra, porque busca siempre la limpieza espiritual delante de Dios. Siempre está velando y está buscando agradar a Dios, porque hay una lucha continua dentro del ser humano. El ser humano anda normalmente cuestionándolo todo, y es por eso que el hombre se le hace muy difícil alcanzar el gozo de la salvación, porque una vez alcanzado comienza a cuestionar el reino. Entramos al reino cuando éramos natural, y entonces cuando entramos al reino, entonces comenzamos a cuestionar lo del reino. Eso es el hombre operando todavía la concupiscencia interna del hombre. Pero el hombre espiritual siempre, donde quiera que va, donde quiera que se reúne con sus hermanos, ve la maravilla de Dios, porque es espiritual. Fue regenerado en Cristo. Tú eres regenerado, tú eres restaurado. Entonces no te sientas triste continuamente. Sentirse triste es normal, pero esa tristeza se puede convertir en gozo en el mismo momento en que tú vas a la presencia de Dios y le presentas al Señor las angustias, las miserias, los dolores, los fracasos que has pasado, porque Dios quiere que tú vivas en un gozo continuo. El hombre vive en una lucha continua. Nosotros vivimos continuamente en luchas. Esta batalla es hasta el fin. El hombre natural ya fue sacado de nosotros, pero hay un hombre carnal con el hombre espiritual que esa lucha no se ha sacado de nosotros. La lucha entre la carne y el espíritu ya no es el brazo peleando así directamente, es esa batalla internamente que está dentro del ser humano. Es el hombre carnal. Mientras más te alejas de lo espiritual, más te acerca a lo carnal. Mientras más te alejas de lo carnal, más te acerca de lo espiritual. Por eso es que es tan importante velar, porque cuando velamos estamos en continua vigilancia. Si estamos en continua vigilancia, estamos mirando y olfateando por dónde puede venir el pecado, porque el Espíritu Santo de Dios te prende la señal y te dice: ten cuidado, no vaya allí, no vaya allá, ten cuidado, no te muevas, ve ahora, no vaya, calla, porque anda velando. El que anda velando busca cómo agradar a Dios siempre. Alabado sea su nombre, aleluya. Estamos delante de un mundo donde los mismos cristianos hay una batalla entre uno y otro por la misma concupiscencia del pecado, que está utilizando esa estrategia para atacar a los demás. Y nosotros como iglesia tenemos que tener cuidado con eso. Mucho cuidado, porque el diablo está ganando ventaja sobre muchos, porque le están dando lugar al diablo. No le dé lugar al diablo, porque el trabajo de él es que tú le des lugar, buscar que tú le des lugar. No le dé lugar al diablo. Acércate más a Dios. Es importante entender. Dice en el 51 del 12 al 13 del Salmo, el salmista dijo: vuelve el gozo de tu salvación, vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Para tú enseñarle el camino de Dios, tienes que tener un espíritu noble, que debe estar sustentado por el poder del Espíritu Santo de Dios. El que
que no está sustentado bajo el poder del Espíritu Santo de Dios, no puede dirigir a otro en sus caminos, porque no está sustentado. Y si tú no estás sustentado, el que se agarre de ti se va a caer, porque no está sustentado en la roca que es Cristo. Entonces, una vez tú eres restaurado, eres nuevamente feliz, porque entra el gozo. Hermano, el que anda en el gozo del Espíritu todo el tiempo, anda fortalecido en cualquier momento, en cualquier escenario, sin importar lo que le falte, lo que tenga o lo que no tenga. Siempre anda gozoso porque tiene al Señor. Y dice que Él es nuestra fortaleza. Y esa fortaleza no la derriba cualquiera. O sea, tú no dependes del sistema, tú dependes de Dios. Y el que depende de Dios anda siempre fortalecido porque Él es su sustento. Él es el que nos sostiene de su mano. Alabado sea su nombre. Y por último, anhela ahora por la salvación de otros. Eso fue lo que le acabé de decir, que dice el salmista, cuando dice: y los pecadores se convertirán a ti. Dice, cuando dice: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores vendrán a ti. Cuando tú tienes el gozo de la salvación, tú quieres que todo el mundo sea salvo. Hay gente que quiere el evangelio personal. Yo soy cristiano, el otro hijo del diablo. Eso no es verdad. El que es hijo de Dios ama y ama todo el tiempo, y quiere que sean convertidos todos los que no conocen al Señor, porque anda reflejando el amor de Dios donde quiera que va. Aleluya. Dios no hace acepción de personas. Dios no anda diciendo, señalando a aquel puede, a quien no puede. Aquí hay una serie de jueces en esta actualidad donde gente andan diciendo que aquel tiene capacidad y que aquel no la tiene, que dice que aquel Dios lo usa, a este Dios no lo usa. Somos instrumentos, somos vasos de honra en la mano de Dios. Dios te puede usar en cualquier área porque tú eres de Él. Aleluya. Alabado sea su nombre. Y si Él utilizó una burra para hablarle a un profeta, donde era el profeta que tenía que haberle hablado a la burra, pero fue la burra que le habló al profeta, ¿no va a usar Dios de sus vasos para glorificarse aquí en la tierra? Entonces nosotros tenemos que estar llenos de su presencia, para que esa presencia sea distribuida de aquellos que tienen necesidad delante de Dios, para que le enseñe el camino a aquellos que no pueden entrar. Hay mucha gente que tiene impedimento, y no es Dios que se lo tiene, es el hombre. Porque el hombre te mete la religión, pero Cristo te mete la salvación y la vida eterna. Cristo te mete la limpieza espiritual y te dice: gloria a Dios, ven, sé limpio. Para el Señor hacer grandes cosas en la vida de alguien no necesita muchos rituales en la vida del ser humano. Solamente que reconozca tus debilidades, las confiese, y Él te limpia y te mantenga siendo limpio y restaurado delante de Él. Porque Dios se agrada de aquellos mansos y humildes de corazón. Dice en 1 de Timoteo 1:16: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de lo que habían de creer en Él para la vida eterna. Pablo está reconociéndose en esta carta a Timoteo, reconociéndose que él no valía, que él no tenía la importancia delante de Dios que él estaba reconociendo en ese momento. Porque él dice: para que Jesucristo mostrase en mí el primero su clemencia. Pablo estaba haciéndolo cuando se llamaba Saulo, y para él todo estaba bien porque lo estaba haciendo por una causa. Pero cuando viene Cristo y se le revela, que le dice: tú estás atacando a mi pueblo, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me persigue? ¿Por qué me persigue? Así hay mucha gente hoy persiguiendo lo del reino. No persiga lo del reino, son de Cristo. Cristo murió por ellos. Aleluya, ten tu misericordia también. El apóstol no tenía
misericordia de ellos porque no conocía a Cristo. Pero cuando Cristo se les revela, él comienza a ver las miserias espirituales que entran dentro de la vida del ser humano. Porque a veces hacemos las cosas cuando no conocemos a Dios, actuamos como niños fluctuantes, como niños que todavía hay que darle leche espiritual. Pero el maduro en el espíritu reconoce la obra de Dios y camina edificando continuamente. Camina levantando a los que están caídos, camina enseñando el reino de Dios donde quiera que se mueva. Pero el primer ejemplo tenemos que ser nosotros. Donde quiera que vayamos, que seamos luz. Porque dice el mismo apóstol que somos carta leída. Y una carta leída es una carta abierta. Una carta que todo el mundo tiene acceso a leerla. Entonces te están leyendo a ti. ¿Quién dice la gente que tú eres? Somos cristianos, desde que nos pisan el callo nos sale el viejo hombre. Tenemos que amar a Cristo. Tenemos que reconocer que hay un pecado. Quien lo está diciendo, el apóstol Pablo, tiene una autoridad delegada sobre él para hablar sobre estas miserias espirituales. Porque hay gente que entra en miserias espirituales porque le dan más cabida a los pensamientos pecaminosos que a la llenura del Espíritu Santo de Dios. Una vez el Espíritu Santo de Dios está dentro de ti, tú tienes que anhelarlo continuamente, tú tienes que seguir creciendo, tienes que vencer a ese hombre que está dentro de ti, que está viciado, pero que quiere volver a que tú seas un hombre natural, sin entendimiento, un hombre sin revelación. El hombre natural no tiene nada de eso, ni tiene entendimiento, ni tiene revelación, porque no puede, porque es natural, es un muerto vivo. Usted ve a una gente caminando por ahí y usted le dice, está vivo porque se mueve. Ese es el hombre natural. Pero el hombre espiritual es diferente. El hombre espiritual, donde quiera que va, anda discerniendo lo que es de Dios y lo que no es de Dios. No para juzgarlo, sino para exaltar lo que es de Dios y darle más importancia a lo que Dios hace en la vida suya. Porque de lo que sabemos, hemos oído, hemos aprendido, de eso hablamos. Pero si hemos aprendido mucho de la concupiscencia, de la maldad, del daño, del engaño, eso es lo que la gente va a hablar. Hermano, yo nada más hago poner a una gente que me hable un par de minutos ahí. Lo dejo que hable. Inmediatamente habló ya, en su corazón está desnudado. Porque del corazón es que sale todo lo que hablamos. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces es muy importante andar en el Espíritu, porque ahí en el Espíritu tú puedes ver esa revelación del hombre carnal que quiere sobreponerse a lo espiritual de Dios. Entonces es importante pelear esta batalla continuamente, porque quien lo está diciendo tiene la capacidad para hablar de ello, porque lo vivió el apóstol Pablo. Y el hombre del aguijón, que se habla de un aguijón y mucha gente quiere indicarle una enfermedad, una situación, una debilidad. Sea cual sea, es lo que está revelando lo que es el hombre natural y el hombre carnal que mora peleando continuamente en el corazón del ser humano. Eso es lo que nos quiere revelar el apóstol Pablo. Entonces continuamente nosotros estamos peleando luchas. Nuestra mente muchas veces quiere inclinarse a las cosas buenas, pero el dominio del hombre carnal se sobrepone. Es una lucha continua, porque están en el corazón. De ahí que salen los malos pensamientos, los malos deseos. Todo lo que hacemos sale de ahí. Esa es la lucha interna. Entonces como iglesia nosotros tenemos que entender esto. Si somos de Cristo, somos del Señor. Somos del Señor. No pienses tú que porque tú hagas ciertas cosas, el otro que no hace esas cosas ya no se merece estar ahí. Este reino es del Señor, no es de nosotros. Nosotros tenemos que agradar a Dios siempre y hacer la voluntad de Dios, andar en amor, andar en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esa santidad no puede ser fingida ni aparentada. Es una santidad en esencia, porque es del corazón hacia Dios. Tenemos que andar con el corazón leído delante de Dios y de los hombres.
que la gente vea que tú tienes a Dios. No podemos solamente ser buenos con los que son de la iglesia. Cristo murió por ello también. Hay muchos naturales afuera que no se les ha revelado el evangelio, que nosotros tenemos que llenarnos para que podamos enseñarle ese camino a ellos que nosotros hemos recorrido y estamos recorriendo. Pero eso es en amor, eso es en amor, eso en santidad, eso en búsqueda. Mire el que te firme, que no caiga. Hay gente que cae en miserias espirituales porque le abren puerta al hombre carnal, y ese hombre carnal comienza a cobrar fuerza en la vida de ellos y lo domina. Y quieren hacer lo bueno, pero no pueden, porque el hombre carnal se ha sobrepuesto. Dios quiere que nosotros reconozcamos que sin Él no podemos hacer nada. Sin su ayuda nada podemos hacer. Apartado de Él nada podemos hacer. Pero con Él en nuestro corazón todo lo podemos hacer, porque Él lo dice, gloria a Dios, en su palabra. Filipenses 4:13, que todos lo tenemos ahí escrito, no lo sabemos de memoria, pero a la hora de aplicarlo muchas veces no nos acordamos. Dios quiere que nosotros aprendamos a andar en el Espíritu. Cuando nosotros andamos en el Espíritu, podemos ver las debilidades de los demás, pero no para criticarlos, sino para ayudarlos. Cristo murió por todos. Vamos a crecer espiritualmente. Vamos a comer vianda espiritual. Vamos a dejar la leche que bebíamos cuando niños, que seguimos queriendo beberla todavía. Después que ya estamos en vianda, la leche nos produce descontrol estomacal. Así que vamos a acercarnos más al Señor. Ponte de pie, iglesia, gloria a Dios. Aleluya. Es importante reconocer que por tu mérito, que por tu fuerza tú no puedes hacer nada. Porque el apóstol dice en el versículo 15: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el querer hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿Dónde está el deleite de nosotros? Nuestro deleite es Cristo, la gracia. Su gracia nos alcanzó. La ley fue impuesta para revelarle el pecado al hombre, para indilgarle el pecado al hombre, para que el hombre pudiera ver las cosas que hacía mal. Aquí ahora en Cristo, en la gracia, ya no hay una ley escrita, pero está en el corazón de nosotros. Esta ley es la que nos acusa. Esa ley es la que te dice: estás haciendo las cosas mal, estoy desagradado de lo que estás haciendo. Pero tiene esa batalla interna. Tienes que pelear velando en oración, buscando su presencia, buscando su rostro, para que Él crezca en ti y halle misericordia siempre. Y esta gracia te ayude a seguir alcanzando a otro y pueda crecer espiritualmente, gloria a Dios, delante de Él. Gracias, Señor, te doy por tu pueblo. Gracias por tu iglesia. Gracias por tus hijos. Ayúdanos, Señor, aleluya, a reconocer que vinimos a ti cuando estábamos caídos y tú nos has restaurado como iglesia. Ayúdanos, Señor, a no confiarnos nunca, a no descuidarnos espiritualmente, porque sabemos que esta batalla es continua dentro de nosotros, pero tu poder nos perfecciona, porque cuando nosotros somos débiles delante de ti, tu poder se perfecciona en nosotros. Bendice a tu pueblo, llénalo de tu gracia y de tu favor, para que podamos seguir avanzando como iglesia
para que nos enamoremos más de ti y para que siempre estemos agradándote a ti y estemos llenos del gozo de la salvación que está en nosotros a través de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, iglesia. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por esta palabra, Dios mío. Gracias, Rey de Gloria, por usar a tu siervo, Dios mío. Síguelo usando como tú lo haces, Rey de Gloria. Aleluya.